Bien, chicos, chicas y toda gente que ande dando vuelta por todo el planeta, aquí estamos en un nuevo podcast de Anochecine. Vamos con una de las bombas del año, un estreno muy esperado, otra joyita o no, veremos ahora de Marvel. ¿De qué estamos hablando? De Black Panther 2 Wakanda Forever, mientras tenemos una interferencia de algún satélite ruso de por ahí, que no sé qué es lo que está pasando. Así que vamos a ver, solucionamos los problemas técnicos. ¿Listo? Ahí Sí, está el sí. operador, nos dice el ok, podemos seguir con el podcast de Noche Cine Wakanda Forever. Damos la bienvenida a uno de los integrantes del equipo, del team Anoche Cine. ¿Cómo te va, Lorenzo? Acá andamos. Wakanda Forever, dijo uno. Y esto es lo que salió de esta película. Obviamente con la pérdida de Chadwick Boseman, que la última vez lo habíamos escuchado en la serie What If, fue su último trabajo para Marvel. Mientras Jake Gyllenhaal y Mia Maestros, ¿no? Se están besando en The Day After Tomorrow. Dale. Bueno, y esta película obviamente no cuenta con Chadwick Boseman, cuenta más que nada con referencias, imágenes. Curioso porque todo el mundo estaba esperando ver quizás una recreación del 3D digital, todo se mantuvo en el completo respeto hacia la muerte de este actor. Pero ¿de qué va Black Panther 2? Justamente, bueno, la historia se iba a centrar en la pelea entre dos reyes, específicamente entre T'Challa y justamente el príncipe o rey Namor de los cómics La Atlantis. Pero acá, dando cuenta que es muy parecido al concepto de Aquaman, y justamente DC ya hizo su película. ¿Sí? Del mismo, digamos que Marvel decidió dar un giro casi de 180 para los orígenes de la historia de este personaje, manteniendo que sigue siendo una cultura subacuática. Sí, Salva. No, pido pista, porque acá estoy también para analizar un poco esta película a ver, esta película venía con el morbo de que es la secuela de una de las más exitosas, sorpresivamente, de la etapa anterior de Marvel, que fue Nominada al Oscar. que fue Black Panther, Nominada al claro, Oscar. exactamente, por eso había mucha expectativa de cómo iban a tratar esta película habiendo fallecido el actor, o sea, ¿quién se llama Black Panther? Entonces, ¿quién es el nuevo Black Panther si él ya no está? Y encima, para más plus, esta película se sabía ya que iba a introducir al personaje de Namor, que para los que no saben, Namor es el Aquaman de Marvel, pero lo voy a decir de otra forma. Namor fue creado antes que Aquaman. Namor, también llamado Submariner o Submarinero, es un personaje, bueno, es un superhéroe que puede respirar bajo el agua, viene de la Atlántida. El O sea, primer mutante. es la primer, o sea, es Aquaman antes de Aquaman. La diferencia es que Aquaman se hizo mucho más popular junto con Superman, Batman, Flash, la Mujer Maravilla, inmortalizado en la vieja serie animada de los 80, que tanto ha parodiado Cartoon Network en su momento, este Aquaman rubio, ojos claros. Sin embargo, Marvel, mucho antes que Aquaman, ya había creado un superhéroe acuático que era Namor, y había mucha expectativa de cómo se lo iba a introducir, porque dentro del universo Marvel, me refiero dentro de la trama, Namor es muy importante para Marvel y es uno de sus primeros héroes. Es un héroe casi de la edad de oro de los cómics, así que no es un don nadie. Aunque mucha gente no lo conozca, es un personaje casi del calibre de Capitán América. Y con esa antigüedad. Exacto. Bueno, Namor también particular de tener una importante personalidad, un tipo mujeriego, rey por sobre todo, héroe. Casi villano. Claro, Casi villano. digamos que en las prioridades a Namor siempre se lo ha planteado en un primer aspecto como un héroe, antihéroe, pero la realidad es que si nosotros nos podemos analizar, siempre, el personaje en las viñetas siempre fue primero rey, luego fue justamente, podríamos decirlo, mujeriego, un tipo muy interesado en las mujeres. Tanto Con una trama puntualmente ahí con la esposa de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, con la mujer invisible. Sí, y también le ha llamado la atención muchas otras mujeres dentro del universo Marvel. Emma Frost de los X-Men, mientras aún ya estaba con Cíclope, Jean Grey. Y a nivel aspecto, Namor siempre fue representado como alguien físicamente muy parecido al señor Spock. Es decir, una persona con las cejas
puntiagudas, orejas puntiagudas. Un poco distinto al Aquaman clásico. Por eso, como decía acá Lorenzo al principio, yo creo que Marvel tardó tanto en presentar a Namor en el cine que DC se le adelantó y presentó a su Aquaman tomando prestado elementos de Namor. Exacto. Entonces, debido a eso, es la interpretación que vamos a ver en esta película del universo de la Atlantis de Claro, Marvel. por eso tuvieron que hacerlo muy distinto. Tuvieron que hacerlo exactamente muy distinto. Igual cabe aclarar, detalle importante a tener en cuenta. Mucha gente está pidiendo ahora actualmente una película enfocada específicamente en Namor y no vamos a tener... No sería, No, sería vamos a bastante no, lógico. no, sería lo bastante lógico, pero no lo vamos a tener. Porque Namor es otro de los personajes que Marvel tiene prestado por derechos y está en la misma situación que el Increíble Hulk. Desconocía ese hecho del copyright. ¿Quién lo tiene? De hecho, Universal, Paramount. Universal tiene los derechos de Namor, Pero nunca lo adaptó. desde los años 80. Pero, y desde entonces no los ha soltado porque por el contrato que se Pero hicieron. nunca lo usó, porque a Hulk sí lo usó. Claro, a Hulk sí lo usó, pero bueno, a Namor, digamos que el contrato que tienen con Universal es un contrato muy, muy antiguo. De hecho, es el contrato más antiguo de un personaje dentro de la casa. Es más, este personaje tiene, como los cómics eran originalmente de la época, Universal ya había fichado su interés en Namor cuando apenas estaban surgiendo los estudios y habló primero con Marvel. Entonces hay una cláusula que casi como que te diría que es un personaje exclusivo fílmicamente de Universal. Peor que Hulk. O sea, Hulk está en una situación de, en algún momento tenemos que hacer una película, qué sé yo. Con Namor es peor. Con Namor es, ¿cómo se llama? Que encima de Namor no hemos tenido ninguna representación previa en ninguna película porque antes del UCM, como quizás deban saber, ha habido películas de personajes de Marvel que han quedado en el limbo, como ese Capitán América de los 90, o las apariciones de Thor y Daredevil en los telefilms de Hulk de los 80 y 90, las películas de Doctor Strange y Spider-Man de los 70, películas totalmente olvidadas y desconocidas al día de hoy, las dos películas de Capitán América de los 70, todas olvidadas, y sin embargo de Namor, como vos me decís, lo tiene Paramount, pero nunca lo usó. Universal. La del 90 me acuerdo que estaba Francesca Neri. Francesca Neri, muy, muy recordada por Las Edades de Lulú, una película... No la tengo esa película. Muy recomendada. A ver, no me acuerdo. Bueno. Uno de los primeros papeles de el español, me fue el nombre. Javier Bardem. No voy a describir qué hacía en la película, pero No bueno. importa ya. Bueno, entonces, tenemos supuestamente en esta película, como veníamos al caso, T'Challa se iba a enfrentar a Namor. Justamente, la realidad es que con la muerte de Chadwick Boseman, toda la película tuvo que ser replanteada. Y acá yo voy a empezar dando la primer crítica a esta película, que es todos los personajes secundarios salieron a bancar la ausencia de un protagonista principal. Pero a ver, el público casual se hace una pregunta. Si ya no está Black Panther y salió la secuela, ¿quién es Black Panther? Bien, bueno, de la mano de esto hay que recordar un poquito al elenco que tenemos acá. Por un lado tenemos a Letitia Wright, Shuri, la que era la hermana. Por otro lado también teníamos a Angela Bassett como Ramonda, la madre de T'Challa. Y también tenemos a sus acompañantes, que eran Danai Gurira como Koye, que era la guardaespaldas del rey. Y Lupita Nyong'o como Nakia, que era la prometida novia del rey. Y tenemos otros como M'Baku ahí también. Sí, tenemos también a Killmonger, que muchos por ahí apostaban con que el manto de Black Panther sería tomado por un Killmonger que resultaba estando vivo. No, la realidad es que Killmonger sigue muerto, eso lo voy a dejar ya bien en claro. Pero volviendo al tema de este reparto, tenemos un montón, todos estos personajes que en la primera película fungieron como secundarios, ¿sí? Digamos que tienen que salir a tomar entre todos ellos justamente el papel principal, porque la realidad es esta, no había, de la manera que estaban construidos y de la manera que se presenta la película, no había una forma orgánica de darle a un personaje el protagonismo
dentro de esta película. ¿A qué me refiero con esto? No había forma de decir, bueno, Letitia Wright ahora va a tomar el protagonismo dentro de esta película. Letitia Wright como Shuri, como la hermana de Black Panther, cabe aclarar algo, en los cómics la hermana se vuelve Black Panther, por lo tanto era muy natural para los fanáticos del cómic creer que el manto iba a pasar directamente a la hermana en el cine. Lo que pasa es que también se daban muchas apuestas de que quizás no pasaba a ella, sino que pasaba a Lupita Nyong'o, que era la esposa. Y dentro de la película incluso te vas pensando de, puede ser que no necesariamente, pero los trailers ya nos adelantaban que iba a haber una mujer Black Panther, ¿sí? Pero digamos que con todo esto que estamos diciendo, la película ya tiene algunos problemas, porque tiene un planteamiento distinto al que uno esperaría. Exacto. Es una película donde el protagonista no está 100% definido. Exacto. Entonces, quizás entonces lo defina su villano. ¿Hay un villano en la trama? El villano justamente va a ser Namor, pero la razón por la que se desencadena el conflicto, recordemos que Wakanda presentó el vibranium. Esperame un segundo. A ver, Namor, hasta donde sé, es el príncipe de la Atlántida, fruto del matrimonio entre, o el amorío entre una Atlántida y un soldado inglés de la Primera Guerra Mundial. Así era la trama clásica de Namor, muy parecida a la de Aquaman. Bueno, Namor en este caso, como no va a ser de la Atlántida, va a pertenecer a la cultura maya. Nos muestra a una... Él va a ser declarado el primer mutante. Esto sí, le voy a dar el crédito a Marvel. Marvel de a poco nos está introduciendo a los mutantes y ha mantenido la idea de que Namor fue el primer mutante dentro de los cómics y va a ser el primer mutante dentro del universo del MCU. Namor pertenece... ¿No era Miss Marvel? No, el primer mutante. Porque el nacimiento de Namor se remonta hasta ya había nacido, claro. los días previos de la conquista. Aún así española. están bardeando un poco, porque así no son los mutantes tampoco. Pero bueno, vamos a seguirle. Yo no entendía por los mutantes otra cosa, pero bueno, vamos a darle la derecha. Cabe aclarar que dentro de ellos, básicamente lo que te cuentan es que el grupo de indígenas al que pertenece el pueblo de Namor. O sea, cuando cayó el imperio maya, vamos a decir. Claro, en realidad no era un imperio, pero bueno, cuando cae la civilización para, déjame terminar de contarlo porque es medio enquilombado. Porque la ¿Medio? Hasta ahora no entendimos nada, dale. Claro, no, bueno. Namor se lo introduce de la siguiente manera. En la historia te dicen que él pertenece al pueblo maya, que en realidad su pueblo había sido, básicamente no era como de los más cercanos al imperio maya en sí, qué sé yo, pero con la conquista, la viruela y las enfermedades estaban haciendo estragos justamente en su pueblo. Se escaparon de la extinción maya. Claro, y bueno, y en ese escape de la extinción maya se encuentran con lo mismo que los wakandianos se habían encontrado en su país, que era una planta que tenía posibilidades curativas. ¿Por qué? Porque no había caído un solo meteorito en la Tierra que contenía vibranio, sino que habían caído 2, o por lo menos 2 en lugares distintos. Este meteorito justamente hacía crecer estas plantas y daba las propiedades potenciadas al Pantera Negra. Bueno, en la historia de Namor lo que cuentan es que este grupo se encuentra con estas plantas, la comparte entre su gente, y los efectos que tienen de una planta que justamente está debajo del agua es que transformó a toda su cultura anfibia en seres anfibios, con la tendencia a que tienen justamente que vivir dentro del agua. Lo que acá resulta una curiosidad es que la mujer que estaba por dar luz a Namor, ¿sí?, justamente recibe la planta cuando Namor está en su vientre. Entonces Namor es el primer nacimiento, ¿sí?, justamente que contiene las condiciones de la planta, ¿sí?, debido a su madre, y a su vez, también acá algo interesante, su madre había estado en relación con un conquistador español. O sea que es un Blade del agua. Claro. Y porque era muy complicado decir que eran atlántidos y que por eso podían respirar bajo el agua. Claro, pero curiosamente él nace distinto a todos los demás, porque él no nace con lo que tradicionalmente se conoce, o sea, todos los nacimientos de todo el pueblo son personas que a la luz normal se ven celestes. Él es el primer nacimiento y el único que es distinto a todo su pueblo. Al revés de Thanos. Al revés de Thanos. Que Thanos es el único azul en un pueblo que no son azules.
Exacto, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Thanos es el mutante dentro de justamente los Eternos, vamos a decirlo. Pero bueno, dejándolo de lado, esa es la historia de Namor. Convengamos que tiene algunos problemas de escritura este origen. Es como que los que conocen el cómic... Me parece, mira, es como digamos esto, no puedes usar la Atlántida, no podés... En realidad sí puede usarla, lo que pasa es que tienen miedo que los comparen con Aquaman. Lo que pasa es que en el cómic... Pero vos irías a ver algo de nuevo, mira, encima te estarías arriesgando con Disney, porque encima acordate que este año, en diciembre, vos vas a tener Avatar, The Way of the Water. Bueno, pero, a ver, esos son problemas externos. O sea, si tu competencia se te adelantó o va a salir una película parecida, no es tu problema. Pero bueno, optaron por este camino. Para mí es Namor Ultimate. Bueno, sí, pero no incluso Namor Ultimate, qué sé yo. Bueno, cuestión que no hubo un Namor Ultimate, pero, sí, Ultimate pero no era así. Sí, no, igual era muy parecido al original. Y bueno, por eso. O sea, ni siquiera el Ultimate era distinto. Ni siquiera el Ultimate era distinto, exacto. Pero bueno, digamos que con todos los condicionamientos que tienen, digamos, ya como dije antes... Namor Brotherhood. Namor pertenece ya a Universal. Tenés una película que ya se adelantó en el sistema de cómo mostraron la Atlántida. Tenés un montón de condicionamientos extra dentro de tu película debido a que tu personaje principal, tu actor que interpreta a tu personaje principal murió. Digamos que con todos esos condicionamientos la historia es bastante potable. Pero yo le voy a dar la derecha dentro de todo este eterna búsqueda de la Atlántida que forma parte, bueno, de las teorías, ¿no?, pseudocientíficas, etcétera, como tengo en las Bermudas. Una de las tantas variantes de la Atlántida que se ha querido buscar en el mundo real ha sido justamente las civilizaciones precolombinas. No son pocos los estudiosos que han querido ver en algunos pueblos precolombinos la verdadera Atlántida. Así que en ese sentido vamos a darle la venia de decir es creíble que la Atlántida sean los mayas, porque hay algunas corrientes arqueológicas que respaldan esto. Bien, bueno. Volviendo un poco al tema de la trama, cómo se introduce este villano, por qué el villano, por qué esta situación. Bien, la película arranca donde terminó anteriormente la última Black Panther, donde T'Challa abría a Wakanda al mundo. Es decir, lo presentaba ante el mundo y presentaba la idea de sus recursos. Pero desde la situación de Thanos y la muerte del rey... O sea, la película trata la muerte del rey o sea, introduce que así como el actor, también murió el actor y murió el personaje. Exacto. Bueno, debido a la muerte del rey, como dije anteriormente, digamos que todo este proceso de apertura al mundo, de compartir conocimiento, de compartir recursos, digamos que las posiciones más conservadoras de Wakanda lo han tirado un poquito para atrás. ¿Sí? Sobre todo porque también en este momento han quedado a la custodia de la que vendría a ser la reina madre, es decir, Angela Bassett. O sea, quedó medio como un Corea del Norte. Claro, bueno, pero lo peor de todo es que el mundo está impacientado porque saben lo que pueden hacer con justamente este poder, este vibranio, y están ya tratando de asaltar y desestabilizar a Wakanda para justamente lograr obtener las situaciones. Ahora, al principio de la película nos dejan bien en claro que Wakanda está militarmente mejor justamente que el resto del mundo, de una manera muy, muy, muy buena. Pero entonces el mundo sale a buscar vibranio en otros lados. Y acá es donde justamente han conseguido una máquina que permite detectar vibranio y detectan vibranio justamente en el mar. Acá es cuando entra toda la cultura de Namor en acción, y Namor, y específicamente como rey, hace responsable al pueblo de Wakanda de haber revelado el secreto del vibranio y que ahora van a empezar a romper las torlipas a su pueblo al que ellos ya han visto maltrataron durante las épocas de la colonización española. O sea, no quieren volver a ser explotados por potencias imperialistas. Exacto, no quieren... el planteo de Namor es sencillo. Quieren vivir aislados, en paz, claro, sin meterse en el mundo. Sin meterse en el mundo. Y si el mundo nos llama, nosotros vamos a responder, porque Namor plantea que justamente su imperio, su reino es más poderoso que todos los de la superficie. Wakanda en esta situación se ve, o sea, Angela Bassett y Letita son contactadas por Namor y Namor les dice,
encuentren al que agarró usted y dieron vibranio al mundo. Ahora han descubierto una forma de encontrar el vibranio, encuentren al que hizo el vibranio y entréguenmelo para su muerte. Es un ultimátum, pone. Claro, ustedes fueron los que nos revelaron al mundo, ahora ustedes se hacen cargo de este quilombo que tenemos nosotros. O sea que la película trata sobre la guerra entre el reino de... ¿cómo se...? Del reino submarino y reino submarino y Wakanda. Claro. Cosa que ya ha pasado. Claro, en realidad es entre el reino submarino y el reino de superficie, donde el reino submarino considera a Wakanda un igual a igual. No hay ningún otro país sobre la Tierra que esté en las mismas condiciones que ellos. Entonces, en ese sentido, Namor considera mejor tener a los wakandianos de aliados que de justamente enemigos. Pero si ellos no están a su favor, entonces se van a volver en su contra y ellos van a ser los primeros en caer, porque si ustedes son los más avanzados de arriba, del mundo de la superficie, si ustedes son los primeros en caer, entonces nos van a tener que respetar. Un pensamiento bélico básico. Y acá esto también es un medio por el cual se introduce un personaje nuevo, sí, ¿no? Que también, si me tengo que guiar yo, siendo abogado del diablo, por, digamos, las habladurías de las redes sociales o de los opinódromos, habría sido como el personaje que habría sido un poco más resistido en esta película por la forma en que fue introducido, y más que nada si tenemos en cuenta que parecía que iba a ser otro el personaje que iba a ocupar ese puesto. ¿De quién estoy hablando acá? Riri Williams. Exactamente. Pero ¿quién era el que pensabas que iba a ocupar el puesto? A ver, en Iron Man 3 nos plantearon que había un sucesor de Iron Man, al cual el chico que ayuda a Tony Stark, al cual él le regala todo su laboratorio, que es el... Cierto, la película más mala de la segunda, segunda fase. A ver, toda la película se centra en este niño que después asiste al funeral de Tony Stark, ya adulto. Entonces todos decimos, bueno, entonces el heredero de Tony Stark va a ser este niño genio. No sé si están los cómics. Igual cabe aclarar. O va a ser de última, ¿cómo era? Defensor, como se llama el personaje de última de Gwyneth Paltrow, o el propio War Machine. Pero yo me permito acá decir, y acá hablando puramente de lo que sería una opinión personal, que como que se sacaron de la galera un personaje que va a ser el nuevo Iron Man, pero que el resto de la gente no siente que se merezca ser el nuevo Iron Man. Cabe aclarar que acá la introducción de Riri Williams en la película es más la excusa de por qué Wakanda iría a la guerra. Sí, porque acá... Pero se está proyectando que sea la nueva Iron Man con su propia serie, película. No creo que puedan introducir... A ver, si la película... en los cómics es la protegida de Tony Stark. Los cómics que son un poquito nuevos. Sí, bueno, pero es la protegida de Tony Stark y cayó bien entre el público joven. También entre... Ponele. Salva, vos no sos joven, dale la puta que te parió, dale. No, pero el cine lo está construyendo la gente de mi edad. Sí, bueno, ponele. En fin, cuestión La de que... gente, esos son uno de los puntos más débiles de la gente no quiere ver a Capitán América Wilson, quiere ver a Steve Rogers. Los más jóvenes por ahí sí. Bueno, qué sé yo, a ver... Yo ahora considero esto. El personaje dentro de la película es solo una excusa para darle un desarrollo más a Shuri, el personaje de Letitia Wright, porque Letitia Wright se siente que ha encontrado a alguien muy parecido a ella, que está en las mismas condiciones que ella, y la película, acá voy a lo siguiente, es un duelo enorme. La película además de una película de guerra, es una película dramática sobre un duelo eterno y muy difícil de sobrellevar, con encima tener una guerra encima y tener más duelos encima de esta situación por, obviamente, causalidades de la guerra. Entonces, la película me parece que se desarrolla de esa forma. Es más una película dramática que de superhéroes. Si vos me preguntás, ¿y quién es el superhéroe acá? Y no hay no hay realmente un... O sea, esta guerra entre Wakanda y el mundo submarino, ¿cómo termina? La realidad es que termina como el partido de España-Alemania. Empate, básicamente. Pero ¿cómo queda? ¿Nada más como digamos, villano o queda como
Queda como... Sus motivos son comprensibles, no es un villano de que es malo No, porque no, sí. no, no es... No es no, Tiene explicación. sí, es un villano con... a ver, en una guerra, es una guerra donde no tenés a Hitler de un lado y a Los aliados del otro. los aliados del otro. Es una guerra donde en realidad vos tenés una situación más particular de conceptos. Es una guerra donde no hay una toma de territorios por el otro. Es una guerra más, incluso te diría, de ideales. Va muy de la mano de lo que fue. Es como que me digas, ¿quién fue el villano en la película de Capitán América Civil War? Y vos me dirías Daniel Brühl. Pero en cierto punto, si nos vamos a la trama política que tiene Civil War... Y sería Shield. Sí, Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, ponele, pero también tienen representados por un Iron Man que tiene un punto a favor de decir... Bueno, entonces, terminando con esta idea política, la idea más de la película es ser una película dramática con tintes políticos de por medio, donde la pelea es más ideológica. No hay un villano, no hay puntos de vista donde estás de acuerdo. Es como si yo te dijera, y para cerrar esa idea, es... ¿qué pensaban los conquistados acerca de sus conquistadores? Y los conquistados pensaban que estaban contra ellos, pero si te lo pones a pensar, esos mismos conquistados, ese mismo pueblo maya, no pasaba conquistando otros pueblos, ¿entendés? Hay un poco de tintes medios. No quieren integrarse al mundo, no quieren integrarse como lo que tampoco quería Wakanda, pero lo terminó haciendo. Claro. Pero tampoco era como una situación donde Wakanda no se quería integrar, pero estaba participando activamente en mover ciertos hilos de influencia por fuera, que como te muestra, ¿cómo se llama? La primera película, donde el padre como rey toma decisiones que afectaron su vida familiar política. Atlantis no tiene ese problema. Atlantis se mantiene oculto y se mantiene oculto. Nadie sabe que existe y no hay registro. No dejan registro, no dejan idea de que hay este tipo de personas con este tipo de habilidades. Y tampoco la película termina así, o al final el mundo conoce la existencia del mundo acuático. Yo tengo otra pregunta también, aparte de la de Salva. Aparte del elemento dramático que estás contando que ¿hay escenas de acción? Hay muchas. Tenés dos preguntas para contestar. Hay muchas escenas de acción, hay escenas, ponele que superheroicas, pero yo no las trataría, repito, como superheroicas. Son escenas de guerra, son escenas de pelea, son escenas de batallas, donde tenés un entrecruce por salvar a la chica esta, la nueva Riri Williams, de que la maten los atlanteanos, entre comillas, que en realidad acá serían los, no sé. Usan un nombre mexica, sí, de la cultura Tlaxcalcano, o sea, no recuerdo bien la pronunciación. Y bien, ¿y la otra pregunta que me habías hecho, Salva? Creo que fue Dani. No, yo le hice la pregunta de si había o no escenas de acción. Él te preguntó cómo era el cierre. Y el cierre para mí y las escenas acuáticas, eso. Perdón. Bueno, y el cierre y las escenas acuáticas. El cierre, justamente, de la película, digamos que termina en tablas. ¿Sí? La película termina en tablas, la guerra termina con un tablas. Después de derramar mucha sangre, después de lograr que Yuri trate de... no voy a decir quién, pero digamos que hay una pérdida para Yuri. Más en la película, no solo pierde a su hermano, sino que va a perder a otro personaje muy importante dentro de la película. Y eso la lleva a las decisiones finales que va a tomar con el rey Namor. Entonces, digamos que ella se define, al final de la película, ella sabe que si le gana a Namor, le gana al otro país, al otro mundo subacuático. Y literalmente la situación es como un tablas entre ellos dos, y ahí, bueno, se desarrolla. En cuanto a las escenas acuáticas, muy buenas escenas acuáticas. La verdad que muy buenos efectos. El CGI está bueno. El único lugar donde el CGI no estaba muy bueno, que ahí se nota mucho el chanfle, es en una escena específicamente con los trajes nuevos de batalla estilo Iron Man que tiene Riri Williams. Ahí es cuando hay algo que está fallando. Pero después las escenas subacuáticas son un deleite, un lujo para la vista. Creo que acá estuvo metido mucho 20th Century Fox y la tecnología que aplicó James Cameron dentro de la nueva película de Avatar del mundo de Avatar. Bueno, eso es mucho decir. Exacto, sí, porque encima le presté atención a eso cuando estaban llegando a los, ¿cómo se llama? A los créditos finales de efectos especiales. Así que sí, en ese sentido, no es una película para cualquiera, repito, es un drama. Hay gente que estoy seguro que no le va a gustar porque
si no agarrás viaje con los primeros 10 minutos, no te va a gustar la película. Sé que tiene todas estas fallas. Aparte, dura, ¿no? Dura 2 horas largas y puede llegar que en cierto minuto quieras acortar la trama, achacarla por un montón de lados. Lo que pasa es que no hay un desarrollo coherente del dramatismo que querés lograr, para mi gusto. ¿Postcréditos? Simple, agarran y te dicen... Hay un postcrédito. Uno solo. Y ¿Con influencia en el futuro del UCM? creo que va a ser influente en el futuro del USM de una manera que no lo vamos a ver ahora. No directa. Pero de acá quizás unos 6 años más. 6 años. Sí, 6 años. 6 años, 8 años. Con esta película se cierra la Quizás fase el 4. siglo que viene. Sí. O sea, se cierra la fase 4 que empezó con todo el tema del multiverso y ahora a la espera de la siguiente fase que es con Ant-Man 3. Sí, y después Quantum Mania, exacto. Mi puntaje final. A mí me gustó la película, reconozco que hay mucha gente que no le está gustando, pero a mí me gustó, le doy 9. 9 tranquilo. Ah, bueno, bien. Un 9 tranquilo. Repito, igual si vos me decís, y si la mirás 1 o 2 veces más, y ya le estaría bajando el puntaje. Así que es un 9, no lo toquen. Y rescato mucho en la actuación a Angela Bassett. Hay una escena de Angela, todas las escenas, pero hay una escena de Angela Bassett que si a esa mujer no le dan el Oscar por actriz de reparto en esta película, creo que debe ser la única película de superhéroes con una carga dramática donde la mina, vos te agarrás y te parás, sí, la mina es reina. Así. Ella estuvo nominada por What's Love Got to Do, que es la historia de Tina Turner, donde hacía de Ike Turner Lawrence Fishburne. Bueno, eso fue todo. Black Panther 2, Wakanda Forever. Síganos en nuestras redes sociales, Anochecine, Instagram, Anochecine, Twitter y Facebook, también en YouTube, Anchor, Spotify y en nuestra página oficial anochecine.com.ar. ¿Sí? Vamos a Argentina, carajo. Eso es todo, amigos.